Querido Padre Celestial, gracias por todas tus bendiciones, gracias por tu amor, gracias por este momento donde podemos estudiar tu palabra, gracias porque podemos frenar en las actividades de este día para destinar esta hora para estudiar acerca de las profecías. Y hoy acerca de los profetas de la Biblia y también los profetas falsos, para saber diferenciar uno y otro. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros, que Él nos guíe a través de tu palabra y nos hable a través de tu palabra, y que nos muestres la verdad. Queremos conocer la verdad porque la verdad nos hace libres y queremos ser libres en el nombre de Jesús. Queremos ser libres de los engaños, libres de las falsas doctrinas o falsas ideas, libres del enemigo, y la única forma es conocer la verdad. La verdad que es Cristo, la verdad que es tu palabra, la verdad que es la ley. Ayúdanos, Señor, para poder profundizar aún más el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Muy bien, vamos a comenzar. ¿Sí? Hay profetas falsos y profetas verdaderos. Vamos a buscar algunos versículos porque la Biblia nos advierte acerca de estos profetas. Vamos a ir a Mateo, capítulo 24, versículo 11 y versículo 24. Mateo, capítulo 24, versículo 11 y versículo 24 también. Miren qué interesante esto. Mateo 24, 11. Miren lo que dice la palabra de Dios. Se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Y el versículo 24 de Mateo 24 nos dice lo siguiente: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. ¡Wow! Así que la palabra de Dios nos advierte que en el fin del tiempo, donde nosotros estamos viviendo, se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y dice que estos falsos profetas, no solamente que serán falsos profetas, sino que van a ser señales. No es que simplemente van a decir cosas falsas. No, van a ser señales. Que si es posible, aún a los escogidos se engañarán. Esto está impresionante. Esto es increíble. Y Pedro hace eco de esto también. En la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, leemos lo siguiente. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, leemos lo siguiente respecto a los falsos profetas. Falsos profetas. Miren lo que dice. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre ellos mismos destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, y por ellos el camino de la verdad será blasfemado. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Hace tiempo que su condenación pende sobre ellos y su perdición no se duerme. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Falsos profetas. ¿Y qué hacen los falsos profetas con nosotros si se los dejamos? Mercadería. ¿Qué se hace con la mercadería? Se vende para obtener ganancia, ¿o no? Así que los falsos profetas lo que buscan muchas veces es obtener ganancia, obtener lucro. Entonces hablan palabras fingidas, hablan palabras que no son totalmente la verdad, y entonces con esas palabras fingidas hacen mercadería con nosotros. Bienvenidos a aquellos que van llegando, que Dios les bendiga. Entonces necesitamos estar apercibidos y estar atentos para saber discernir, para saber diferenciar entre un profeta verdadero y un profeta falso. Y no solamente un profeta verdadero es aquel que aparece en la Biblia. ¿Puede haber algún otro profeta fuera de la Biblia? Sí, por supuesto que sí, porque vamos a ver que el don de profecía es uno de los dones del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿a qué se dedica un profeta? El profeta, de acuerdo a la Biblia, solamente se dedica a hablar sobre cosas futuras o se dedica a algunas otras cosas más. En el ministerio de los profetas que vemos en la Biblia, ahí en Isaías, Jeremías, Daniel y otros, ¿no? ¿A qué se dedicaron? ¿Se dedicaron solamente a hablar de acontecimientos que iban a venir en el futuro o hicieron algunas cosas más? Bienvenido. Vemos aquí, en la segunda sección, que el profeta también aconseja,
Vemos esto en un montón de situaciones. En los reyes que estaban por ir a la guerra, por ejemplo, cuando se juntaron Acab y Josafat. Y entonces Josafat, que era fiel a Dios, Acab no, Acab era más pagano que adorador del Dios verdadero. Y entonces Josafat le dice, ¿pero no hay algún profeta de Jehová a quien le consultemos? Y él dice, sí, hay uno, pero siempre me profetiza mal ese, a mí no me gusta ese. Le dice, bueno, andá a traerlo. ¿Por qué? Porque querían buscar consejo. El profeta no solamente habla de cosas que van a venir en el futuro, sino que el Señor lo utiliza para aconsejar. También lo utiliza para amonestar. ¿Qué significa amonestar? Bueno, reprender también, ¿no? Que significa llamarnos la atención cuando estamos haciendo las cosas mal. Los profetas de la Biblia muchas veces fueron utilizados con Dios para llamar la atención cuando hacemos las cosas mal. Pero no cuando el profeta quiere, cuando Dios lo manda. Por ejemplo, ¿recuerdan el episodio de la vida de David? Cuando David mata o hace matar a Urías Eteo porque había estado con la mujer de Urías Eteo y había quedado embarazada. Y como trae a Urías Eteo a su casa y no puede hacer que vaya a su casa a dormir con su mujer, iba a salir el engaño. Así que, ¿qué hace David? Lo manda a matar a Urías Eteo. Y entonces se queda con su mujer, Betsabé. Y entonces el Señor manda a alguien a que lo amoneste, al profeta Natán. Y entonces Natán va y le dice, Señor, tengo un problema. ¿Qué te pasa, Natán? Dice David. Vos sabés que hay un hombre que está lleno de animales, tiene un montón de animales, tiene becerros, corderas, tiene de todo, pero hay un hombre que tenía una sola corderita. Y este hombre fue y le robó la corderita y se quedó con su corderita. A este tipo hay que matarlo, dijo David. ¿Y qué le dijo Natán? Ese tipo sos vos. Vos tenés lo que vos quieras, vos sos el rey. Pero fuiste y tomaste la única corderita de Urías Eteo. Y no solamente esto, sino que lo asesinaste también. ¡Ay, pequé contra el Señor! Ahí se dio cuenta David. Y se arrepintió de lo que había hecho. Entonces el profeta aconseja, el profeta amonesta, el profeta dirige, el profeta corrige. El don de profecía no es solamente dado para hablar acerca del futuro, sino que el don de profecía es hablado para corregir, para amonestar, para aconsejar, para instruir. Indudablemente de que el profeta entonces es una persona bastante especial. No especial porque lo sea por sí mismo, sino especial por el mandato o el llamado que Dios le hace a los profetas. Es por eso que tenemos que ver las características de los profetas, porque hoy por hoy se pueden levantar falsos profetas y falsos maestros. Y si nosotros no tenemos bien claras las características de los profetas, podemos ser engañados. Aún, si fuere posible, ¿a quién decía Mateo 24:24? A los escogidos, aún a los que somos creyentes, aún a los que nacimos de nuevo en Cristo. ¿Nos pueden engañar los falsos profetas? Sí. Si no tenemos bien claro cuáles son las características de uno y de otro, podemos ser engañados. Así que bueno, vamos a ir a las características. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. Primera página hacia el final, entonces vamos a ir hasta las características y ahí vemos que las características las podemos resumir en 5, ¿sí? Podríamos dividirlas en más características. Tenemos un seminario que hicimos 12 características, pero en estas 5 lo vamos a resumir. Y con estas 5, si uno ya las tiene claras, uno puede diferenciar claramente entre un profeta verdadero y un profeta falso. Primer característica, ¿cuál es? Testimonio, esa es la primera característica. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, miren, vamos a buscar Mateo, capítulo 7, versículo 16 en adelante. El testimonio es básico para saber distinguir a un profeta verdadero de un profeta falso. El testimonio, la forma de ser de la persona. Esto es claramente una característica entre un profeta verdadero y un profeta falso. Vamos a buscar entonces Mateo 7, versículo 16 en adelante. Miren lo que dice. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Se cosechan uvas de los espinos o higos de los abrojos? Si tenés en el patio un montón de yuyos, ¿vos vais para hacerte un tecito, arrancás yuyos y los metés en la pava, ¿sí? No, vas y buscás burro, salvia, menta. ¿Se puede cosechar menta del pasto? No. ¿Por más que lo corte al pasto se transforma en menta? No, porque el pasto no produce menta. Y si vos tenés una plantita en tu casa que es un níspero, acá hay varios nísperos, ¿conocen el níspero, no? Y si vos tenés un níspero, ¿podés sacar ciruelas de ahí? ¿No?
No, porque de acuerdo al fruto, vos conocés el árbol. Vos cuando ves un árbol que está floreciendo ahora en esta época, y que está floreciendo naranja, lila, blanco, ¿de qué árbol estamos hablando? Ah, se la dejo de tarea esa. Acá en Córdoba está lleno de esos árboles. Acá estoy viendo una allá afuera. Hay por todos lados árboles que ahora están floreciendo de blanco, hay muchos. Hay otro de naranja y otro de lila. Les queda de tarea, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando uno ve el fruto, lo conoce al árbol. Con el profeta pasa lo mismo. Cuando uno ve el fruto, lo conoce. Dice así el versículo 17. Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da malos frutos. El buen árbol no puede dar malos frutos, ni el árbol malo puede dar buenos frutos. Todo árbol que no lleva buen fruto se corta y se echa al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y sigue diciendo del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les diré, nunca los conocí, apártense de mí, obradores de maldad. ¿Se acuerdan que leímos en Mateo 24, 24, que los falsos profetas hacen milagros y prodigios? Acá dice que hay personas que en la segunda venida le van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y qué les dice Jesús? No los conocí. ¿Qué significa? ¿Que no hay que hacer milagros y los milagros son todos satánicos? No, no significa eso. ¿Qué significa? ¿Que no hay que echar fuera demonios nunca? No, no significa eso. Lo que significa es que el hacer milagros no es una señal de estar con Dios. Lo que significa es que el echar fuera demonios no es una señal solamente de estar con Dios. Se puede no estar con Dios y echar fuera demonios, ¿o no? ¿De acuerdo a lo que vemos en este versículo? Sí. Se puede hacer milagros y no estar con Dios, ¿o no? ¿De acuerdo a lo que vemos acá? Sí. Entonces, el testimonio en la vida del profeta es algo básico. Es algo básico. El testimonio de vida. El testimonio. Ningún profeta puede estar metido con magia y ocultismo. Ningún profeta. Porque si no, ese profeta será falso. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 en adelante, Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Deuteronomio 18, versículo 9, 10, 11 y 12, nos habla acerca de algo que Dios no quiere que nosotros toquemos ni hagamos. ¿Sí? Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 en adelante. Fíjense lo que dice aquí. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, no imitarás las abominaciones de las naciones. No sea hallado en ti, quien pase a su hijo o a su hija por el fuego, ni adivino, ni astrólogo, ni hechicero, ni mago, ni encantador, ni espiritista, ni quien consulta a los muertos. Porque es abominable al Señor cualquiera que haga estas cosas. Por esas abominaciones el Señor tu Dios echó esas naciones de delante de ti. Así que alguna persona que está siendo agorero o adivino, alguna persona que está utilizando métodos o metodologías ocultistas, no puede ser un verdadero profeta de Dios. No puede ser un verdadero siervo de Dios. Entonces te podés encontrar con gente que te dice, bueno, mirá, vos me tenés que traer una ropa así, me tenés que traer esto y lo otro y vamos a orar y en el nombre de Jesús, por más que use el nombre de Jesús, eso es encantamiento. En la Biblia jamás encontramos que Jesús para ayudar a alguien le pidió que le traiga la ropa de alguien. Ni los discípulos tampoco. ¿O encuentran alguna de esos ustedes? No, jamás. Tampoco encontramos que los discípulos o Jesús le digan que para ayudar a alguien hay que ir a prender una vela o un incienso o algo de eso. ¿Han encontrado eso en la Biblia? No, tampoco. Entonces, lo que hacen eso son los falsos profetas. Porque son encantamientos. Son metodologías ocultistas. ¿Qué más que tiene que ver con el testimonio? Isaías capítulo 8, versículo 20. Miren lo que nos dice acá. Isaías capítulo 8, verso 20. La palabra de Dios es clara, mis hermanos. Necesitamos estar advertidos sabiendo la diferencia entre profetas verdaderos y profetas falsos. Isaías 8:20 dice lo siguiente: a la ley y al testimonio. Si no fuere conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Qué significa esto? Si amanece, ¿qué pasa cuando amanece?
Hay luz, sale el sol. Entonces dice, a la ley y al testimonio, si no fuere conforme a esto es porque no les ha amanecido. ¿Qué significa? Que si la persona que está siendo profeta, que si aquel que se dice hijo de Dios, no tiene luz como para guardar la ley de Dios, acuérdense que nosotros no somos salvos por guardar la ley. Repito esto una y otra vez porque existe un falso concepto dentro del cristianismo muchas veces de que somos salvos por guardar la ley. Ah, vos te querés salvar, guardar la ley. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que nosotros somos salvos ¿por quién? Por Jesús, por fe y por su gracia, por fe en Cristo Jesús. Por eso somos salvos. Nadie jamás en la vida se va a salvar por guardar la ley. Nadie. ¿Alguno se va a salvar por guardar la ley? Nadie, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Nadie se salvó jamás por guardar la ley. Hay gente que tiene este concepto falso también y dice, no, pero los del Antiguo Testamento sí se salvaban por guardar la ley. Mentira, mentira garrafal. Hay que leer Gálatas, hay que leer Habacuc. Habacuc dice, por la ley, por la fe somos justificados. Esa es la cita que toma Pablo para escribir Romanos 1:17. Pues justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, también en Romanos capítulo 5 versículo 1. Nadie es justificado por la obras de la ley. Ahora les voy a hacer una pregunta interesante. Si no guardo la ley, conozco la ley y no la guardo, ¿me salvo? Si conozco la ley y no la guardo, ¿me salvo? No, no. Según Santiago capítulo 2 versículo 10, el que es culpable en un punto se hace culpable de todo, ¿o no? Si conozco la ley y no la guardo, significa que no conozco a Dios. ¿Sabían eso? Lo repito. Si conozco la ley y no la guardo, significa que no conozco a Dios. Muy bien, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y hay un versículo muy interesante que se encuentra en 1 de Juan capítulo 2, versículo 3 y 4, que nos dice, el que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Ahora pregunto, ¿si guardo la ley me salvo? No, no. ¿Soy salvo por guardar la ley? No. ¿Por qué soy salvo? Por la fe en Cristo Jesús. Ahora bien, la fe que me salva, ¿es una fe que obra obras de justicia o una fe que obra obras de pecado? Una fe que obra obras de justicia. Bueno, este fue un paréntesis interesante como para hacernos pensar, ¿no? Revisemos cómo está nuestra fe. Si nuestra fe está siendo obediente a Dios, significa que lo conocemos y que lo amamos. Porque por ahí hasta decimos, sí, yo amo a Dios con todo mi corazón, amo a Jesús. Y Jesús me dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, si no guardo los mandamientos, ¿de qué amor estoy hablando? Es como decirle a mi esposa, yo te amo a la Eli, ¿no? Y después la golpeo. Y ella va a decir, sí, está buenísima las palabras que me decís, pero tus actos dicen otra cosa. ¿O no? Entonces, tenemos que revisar a la ley y al testimonio. Si no fuere conforme a esto es porque no les ha amanecido. Entonces, pensemos en un profeta que esté adulterando y viviendo en adulterio. ¿Puede ser un profeta de Dios? No, porque la ley no le amaneció. La ley dice, no adulterarás. Pensemos en un profeta que está adorando imágenes. ¿Puede ser un profeta de Dios? No, porque la ley dice, la palabra de Dios en los 10 mandamientos dice que no hay que adorar imágenes, ese es el segundo mandamiento. Acuérdense que estamos hablando de la ley de los 10 mandamientos. Con ustedes ya estudiamos la otra ley, la ley de los ritos y ceremonias. Esa sí fue clavada en la cruz, ¿se acuerdan? Ya no hay que matar corderitos, ya no hay que circuncidarse, ya no hay que guardar la Pascua, el Yom Kippur, Sukkot o la fiesta de las cabañas. Eso ya no hay que guardarlo, eso fue clavado en la cruz. Eso era sombra de lo que había de venir, que era Cristo. Pero la ley de los 10 mandamientos, ¿fue clavada en la cruz? No, pues si no podríamos adulterar, podríamos matar, podríamos adorar imágenes. Esa no fue clavada en la cruz. Entonces imaginemos a esta persona adorando imágenes y profetizando para Dios. ¿Puede ser un verdadero profeta? No, no le ha amanecido. A la ley y al testimonio, si no fuere conforme a esto es porque no ha amanecido. Imaginemos una persona que en vez de guardar el verdadero día de reposo está guardando el martes, el viernes, el domingo. Y está profetizando para Dios. ¿Puede ser un verdadero profeta? No, tampoco, porque no le ha amanecido. ¿Se entiende? ¿Está interesante o no? Entonces, el testimonio es la característica básica, una de las 5, para reconocer a un verdadero profeta. ¿Vamos a la segunda? ¿Alguna pregunta con la primera? ¿Estamos bien? Vamos a la segunda. ¿Cuál es la segunda característica?
Un mensaje cristocéntrico. El profeta tiene que tener un mensaje cristocéntrico porque la profecía habla de Cristo. Ya lo estudiamos en la primera clase de introducción. ¿Quién es el centro de la profecía? Cristo Jesús. El mensaje del profeta tiene que ser cristocéntrico, no egocéntrico. No tiene que ser un mensaje llamando hacia sí la atención. ¿Y sobre qué grande profeta es? No vemos eso en ningún profeta de la Biblia. No vemos eso en ninguno de los profetas de la Biblia que digan, no, yo soy un gran profeta. Yo si digo esto y lo hago, el Señor está conmigo. Y es más, se los voy a demostrar ahora. ¿Encontramos algún profeta diciendo eso? No. Pero hoy por hoy podemos encontrar falsos profetas que dicen, no, yo les voy a demostrar. Y hacen demostraciones de poder para demostrar que son verdaderos profetas, cuando eso no lo hizo nadie. Lo único que encontramos parecido a eso fue a Elías, junto a 850 profetas, 450 de Baal y 400 de Acera, demostrando que él era el verdadero profeta. ¿Y qué hizo para demostrarlo? Se arrodilló y oró. Y lo único que hizo fue Dios. Él no hizo demostración ninguna, ni alarde alguno de que él era verdadero profeta. Eso está en 1 de Reyes 18. Entonces, necesitamos un mensaje cristocéntrico, y el profeta verdadero tiene que dar este mensaje cristocéntrico. Letra B, dentro de la segunda característica. Aquí tenemos 3 características dentro de esta, ¿no? Busca sobre todo centrar la atención en Cristo y en su venida. Miren lo que dice 1 de Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 3. Todo profeta verdadero busca centrar su atención en Cristo y su venida. Estamos hablando de los profetas de hoy en día. En Cristo y su venida. Miren lo que dice 1 de Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 3. Este es un consejo, un mandato de la palabra de Dios. Amados, no creáis a todo espíritu. ¿Hay que creerle a todos? No. Sino probad si los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que reconoce que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no reconoce a Jesús no es de Dios. No reconoce a Jesús, no es de Dios. Este es el anticristo que habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Interesante. Así que tiene que ser un mensaje cristocéntrico. Entonces, si escucho a un profeta que tiene un mensaje cristocéntrico, ya está. ¿Ese es verdadero profeta? No. Primero tiene que tener testimonio. Y aparte del testimonio tiene que tener un mensaje cristocéntrico. Recuerde que estas 5 características no es, alguno que tenga alguna de las 5 ya es verdadero profeta. No, tiene que tenerlas todas. Si le falta alguna, ya no es verdadero profeta. ¿Está interesante o no? Está bueno. Entonces, ya vimos una, testimonio. Ahora vemos la segunda. Tiene que tener un mensaje cristocéntrico. El primer profeta que nombra la Biblia como primer profeta, ¿quién fue? ¿Quién fue? El primero que sepamos de los habitantes del planeta Tierra que fue profeta. ¿Quién fue? ¿Quieren saber quién fue? Vamos a ir al libro de Judas, estamos ahí cerquita. Libro de Judas, capítulo 1, porque tiene solo un capítulo, versículo 14. ¿Cuál es el primer profeta que nombra la Biblia? O, mejor sería la pregunta, ¿cuál es el primer habitante del planeta Tierra que fue profeta según la Biblia? Esa es la pregunta. Dice así: de ellos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, cuando dijo, el Señor viene con sus santas decenas de millares. Enoc, antediluviano. Enoc, séptimo desde Adán. Ese que caminó 300 años con Dios y Dios se lo llevó. Ese es Enoc. ¿Quién fue el primer profeta de los que vivieron en el planeta Tierra de acuerdo a la Biblia? Enoc. ¿Y de quién habló Enoc? De Jesús y su segunda venida. Mira lo que dice. El Señor viene con santas decenas de millares a juzgar a todos. ¿Cuándo va a venir el Señor a juzgar? En su segunda venida. ¿El profeta tiene que tener o no un mensaje cristocéntrico? Claro que sí. Y tiene que hablar de la segunda venida de Cristo. Tercer punto. ¿Cuál es el tercero? Sabiduría. Sabiduría. Ya vimos que tiene que tener testimonio y todo lo que ello conlleva. Ya vimos que el profeta verdadero tiene que tener un mensaje cristocéntrico. Y el número 3, sabiduría. Sabiduría. Profunda comprensión sobre las Santas Escrituras. Miren lo que dice Gálatas, capítulo 1, versículos 8 y 9. Gálatas,
capítulo 1, versículo 8 y versículo 9. El profeta verdadero tiene que tener sabiduría, una profunda comprensión de las Sagradas Escrituras y de lo que dicen. Dice así, Gálatas, capítulo 1, versículo 8 y versículo 9. Aun si nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea condenado. Repito, si alguno os anunciara un evangelio diferente del que habéis recibido, sea condenado. Todo lo que el verdadero profeta dice tiene que estar de acuerdo con lo que la Biblia dice, ¿o no? Si viene un profeta o un maestro y nos explica algo que va en contra de la Biblia o que contradice algo de la Biblia, eso significa que es un falso maestro o un falso profeta. Y tenemos que tener cuidado, ¿por qué? Porque el Señor ya nos dijo que en nuestro tiempo aparecerán falsos maestros y falsos profetas. Entonces, cuando estudiamos profecía, tenemos que analizar la profecía de acuerdo a lo que la Biblia dice, no de acuerdo a lo que un hombre dice. Porque si lo que el hombre dice está diciendo, vamos de nuevo, si lo que el hombre dice está contradiciendo lo que la Biblia me dice, es porque esa sabiduría no viene de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación, según lo que dice Santiago 1:5. Si en el Padre de las luces, si en Dios no hay mudanza ni sombra de variación, lo que diga el profeta estará de acuerdo a toda la luz que ya nos dejó. Si va en contra de la luz que ya nos dejó, es que está en contra de Dios. Esto es muy importante, porque podemos escuchar, ver, ahora o más adelante en nuestra vida, personas, profetas, que hagan señales, prodigios. A veces los seres humanos nos dejamos encandilar con las señales y los prodigios, nos puede pasar. ¡Wow! Mirá qué poder que tiene. Sanó a fulano, a mengano, a sultano. Mirá, wow, cómo echa fuera demonios. Y tal vez nos dejamos obnubilar por eso. Y escuchamos lo que dice y le hacemos caso tal vez, sin prestar atención en lo que el Señor dice. El Señor claramente nos dice en Mateo 7, 21 y 23 que las señales de milagros y echar fuera demonios no son confiables cuando hablamos de personas que están relacionadas con Él. Paréntesis. Otra vez explicamos. No significa que no hay que hacer milagros al que le dio el don de milagros, ni echar fuera demonios. Estamos diciendo que el hacer eso no nos convierte en verdaderos profetas. Porque podemos hacer esas dos cosas sin ser hijos de Dios. Seguimos con la segunda parte de sabiduría. Si el verdadero profeta tiene discernimiento espiritual, su labor eclesiástica será completa, su labor en la iglesia, su labor para los creyentes será completa, de modo que no se limitará a las predicciones de eventos futuros, sino que dirigirá la obra, impulsará, hará la obra de profeta, ¿sí? Realizará amonestaciones al pueblo, indicando las causas, diagnosticando los males, viendo qué es lo malo que está pasando en la iglesia para que se corrija. Para esto vamos a leer 1 Corintios 14, del 1 al 3. Miren lo interesante que nos dice la palabra de Dios aquí acerca del don de profecía. 1 Corintios, capítulo 14, versículo del 1 al 3. Miren qué impresionante esto. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, ¿cuál? Que profeticéis. Porque el que habla en alguna lengua no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie lo entiende, aunque en su espíritu hable misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificar, exhortar y consolar. ¿Qué hace el profeta? Edifica. ¿Qué hace el profeta? Consuela. ¿Qué hace el profeta? Exhorta. Entonces, cuando nosotros estamos frente a un profeta verdadero, tiene un testimonio de buen fruto, conoce la verdad, guarda la ley y el testimonio, tiene un mensaje cristocéntrico, tiene sabiduría y no contradice la Biblia, y lo que hace nos edifica, nos exhorta y nos consuela. Está bueno, ¿no? Si nosotros estamos analizando un profeta verdadero o falso, tenemos que tener todo esto en cuenta, y más. Vamos por la tercera, ahora nos vamos a la cuarta. Tenemos que tener todo esto en cuenta, porque si no tenemos esto en cuenta nos podemos dejar engañar. Si ustedes buscan en los reyes de Israel, muchos de ellos se dejaron engañar por falsos profetas. Muchísimos de ellos. Acá fue uno. Le dicen, ¿no tenés un profeta de Jehová? Sí, pero a mí no me gusta ese, porque siempre me profetiza mal. Claro, porque él estaba haciendo las cosas mal.
Entonces cada vez que Elías se encontraba con Acab, le decía, no, vos estás haciendo mal porque te casaste con Jezabel y estás adorando los ídolos en vez de adorar a Jehová. Claro, entonces ¿qué le va a gustar a Elías? Si Elías lo exhortaba, no le gustaba para nada. No le gustaba cumplir lo que Dios quería a Acab. Acab quería hacer su vida. Por eso cuando nos encontramos con un verdadero profeta o con la verdadera palabra de Dios, a veces no nos gusta. Porque la palabra de Dios nos dice lo que hace falta, no lo que nosotros queremos oír. ¿No le ha pasado? Que por ahí leemos la Biblia y la Biblia nos dice algo que, no, yo no me quería enterar de esto, yo quería seguir haciendo mi vida como la venía haciendo. Pero la Biblia nos dice eso por amor. Porque si nosotros seguimos los caminos del Señor, nuestra vida cambia para bien. Nuestra vida es bendecida por el poder del Espíritu Santo. Aunque al principio en nuestra mente parezca que no. Pero cuando nosotros avanzamos por fe en los caminos del Señor, el Señor bendice nuestra vida, bendice nuestra familia, bendice nuestro organismo, bendice nuestra mente. Nuestra mente tiene paz, aunque al principio parezca que tiene guerra. Porque cuando el Espíritu Santo empieza a hacer nacer la naturaleza espiritual en nuestro organismo, en nuestra mente, empieza una batalla acá arriba, ¿o no? La batalla entre la carne y el espíritu, que está descrita en Gálatas capítulo 5. La carne pelea contra el espíritu, nuestra naturaleza pecaminosa pelea contra la naturaleza espiritual. Y parece como que, no, pero esto, y no voy a hacer esto, y uno tiene ganas de hacer lo que Dios no quiere que hagamos, y no tiene ganas de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y esa batalla está dentro de uno, pero mientras más uno va avanzando por fe ante el Señor más derecho obtiene en nuestra mente y va cambiando nuestra vida. Va cambiando. Y cada día nuestra vida se hace más parecida a la de Jesús. Y eso es una bendición. Es una bendición para nosotros, es una bendición para los que nos rodean. Cuando nosotros vamos conociendo a Jesús y le vamos entregando derechos al Señor Jesús, los derechos de nuestra vida ante Él van cambiando y Él nos va libertando de malos pensamientos, nos va libertando de malos hábitos, nos va libertando del poder del enemigo. Cuando le damos derecho a Él, por avanzar por fe en el camino de la santidad, en el camino de la justicia, en el camino de guardar su palabra y ponerla por obra. Vamos a la cuarta característica. ¿Cuál es la cuarta característica? Exactitud profética. Miren qué interesante. Miren lo que dice Jeremías 28:9. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios sobre la exactitud profética. Si un profeta de Dios profetiza algo, ¿será que se tiene que cumplir así o no? Vamos a ver. A ver qué nos dice Jeremías, capítulo 28, versículo 9. Cuando un profeta profetiza paz y su palabra se cumple, se conoce que en verdad el Señor lo envió. Así que si un profeta profetiza paz y ese profeta es de Dios, ¿qué tiene que venir? Paz. Tiene que tener exactitud profética. Miren lo que dice sobre esto el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 22. Deuteronomio, capítulo 18, versículo 22. Miren lo que dice respecto de esto. La exactitud profética. Deuteronomio 18, 22. Dice así: si lo que el profeta habla en nombre del Señor no se cumple, es palabra que el Señor no habló. Con soberbia la dijo aquel profeta, no tengas temor de él. Así que la exactitud profética es una de las condiciones para un profeta verdadero. No solamente el profeta verdadero tiene que tener testimonio, no solamente tiene que guardar toda la palabra, no solamente tiene que la luz haberla amanecido y ser fiel a la palabra y ponerla por obra, sino que tiene que tener un mensaje cristocéntrico. Aparte de esto tiene que tener sabiduría y no contradecir lo que la palabra ya dijo y lo que Dios ya nos reveló. Y aparte de esto tiene que tener exactitud profética. Si el profeta dice, va a pasar esto, tiene que pasar. Y si no pasa es porque no es un profeta verdadero. Y si el profeta dice, no va a pasar esto, y pasa es porque no es un profeta verdadero. Recordando siempre, paréntesis por medio, la condicionalidad. ¿Se acuerdan que ya hablamos de esto? Hay profecías que son condicionales. La profecía de Jonás. De aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Se destruyó Nínive? No. ¿Por qué? Porque se arrepintieron. ¿Eso significa que Jonás es un profeta falso porque no se destruyó? No. Significa que Dios los perdonó porque se arrepintieron. Interesante.
Hay profecías que tienen condicionalidad, hay otras que no. Hay otras que el Señor dice, así va a pasar y pasa. Pero cuando hay condicionalidad, tenemos que tener cuidado. Y en Isaías, Jeremías, Oseas, Ezequiel, hay muchas profecías condicionales, que a veces se las malinterpreta porque no se tiene en cuenta esto. Sigamos avanzando. ¿Cuál es el quinto? Señales de poder divino. Característica número 5. Señales de poder divino. ¿Será que esta es una característica en sí misma y listo, si ya tiene señales de poder divino es profeta de Dios? No, de acuerdo a lo que vimos, no. Pero los profetas normalmente, cuando reciben alguna visión de Dios, alguna experiencia con Dios, tienen alguna señal de poder divino. En el caso de Daniel, por ejemplo, en Daniel capítulo 10, él se desmayaba y tenía fuerza sobrenatural. En el caso de Juan, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 16 al 20, vemos la misma experiencia. En el caso de Elías, vemos que tal vez alguna vez había sido trasladado de algún lado, porque cuando el Señor se lo lleva al cielo y Eliseo dice, no lo van a encontrar. No, seguramente que el Señor lo tomó y lo dejó en otro lado. En la vida del profeta se manifiestan señales de poder divino. Pero no es solo esto, en la vida del profeta se tiene que manifestar buen testimonio, se tiene que manifestar, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cuáles son las características? A ver si alguna quedó, la pueden leer también. Testimonio, ¿qué más? Sabiduría, no tiene que contradecir la palabra y tiene que tener sabiduría para darla a conocer. ¿Qué más? ¿Cómo? Entendimiento, exactamente, porque si no tiene entendimiento, ¿qué va a dar a conocer? ¿No es cierto? Muy bueno. Muy bien, tiene que tener un mensaje cristocéntrico, tiene que predicar a Cristo y no tiene que ser el profeta el centro, sino Cristo ser el centro. ¿Qué más? Tiene que cumplir el mensaje de la Biblia y se tiene que cumplir el mensaje con exactitud profética. Si dice así va a pasar, tiene que pasar. Y si dice no va a pasar, no tiene que pasar. Porque si pasa contrario a lo que él dijo, es porque es un falso profeta. Muy bueno. Y hay señales de poder divino que acompañan a algunos profetas. Tiene certeza. Sí, totalmente. Totalmente. ¿Está bueno esto o no? Porque con esta característica nosotros nos podemos cruzar con cualquier profeta y determinar si es un profeta verdadero o falso. Hace algún tiempo, el año pasado creo que era, vimos un video de una persona que oró por otra que tenía cáncer. Y en el momento en que estaba orando, esta persona, no voy a decir el nombre porque es una persona conocida dentro de la cristiandad, pero en el momento que estaba orando declaró y profetizó que esa persona se iba a sanar, la que tenía cáncer. Y en su oración dijo que estaba profetizando y que estaba declarando y que así iba a acontecer. El hombre ese se murió, al tiempito se murió, unos meses después. ¿Qué significa? ¿Exactitud profética? No, tristemente no. Entonces, ¿verdadero o falso? Falso. Porque lo que dijo no se cumplió. Tristemente a veces pensamos como cristianos que simplemente por declarar mi deseo, ya el Señor se tiene que ver obligado a hacerlo. O también nos podemos encontrar con que nosotros u otros quieren ser profetas cuando a cada uno quiere ser profeta. Entonces quiere profetizar cada vez que uno quiere, pero en la Biblia encontramos que el profeta no profetiza cuando él quiere, sino que profetiza cuando Dios lo llama a profetizar. No es que a mí me invitan a predicar a algún lado y si soy profeta en cada lado voy a profetizar. La Biblia no presenta eso. La Biblia presenta que el profeta de Dios profetiza cuando Dios le dice que profetice, en el lugar que le dice que profetice y como Él le dice que profetice. Pero tristemente hoy como que se ha diluido eso y a veces encontramos a personas que profetizan en cada sermón que tienen o en cada presentación que tienen. Pero para saber si son verdaderos o falsos hay que analizarlo con las 5 características. Si tiene las 5, alabado sea el Señor, avancemos, porque es un mensaje de Dios. Si no tiene las 5, cuidado, cuidado, porque si fuere posible engañarán aún a los escogidos. Entonces, mis hermanos, cuando estudiemos profecía, nos vamos a encontrar una y otra vez con mensajes de Dios para nosotros en las profecías bíblicas, pero tenemos que tener cuidado
para no interpretarlo de acuerdo a la versión de un falso profeta. El desafío que vamos a tener en el curso tanto de Daniel como de Apocalipsis es que la Biblia se interprete a sí misma. Es ver en la Biblia lo que la profecía significa. Y es ver en la historia el cumplimiento profético de lo que la profecía dijo y dice para el futuro. Entonces, eso es maravilloso. Pero para eso tendremos que abrir el ojo y no hacerle caso al pastor Pablo, sino hacerle caso ¿a quién? A la palabra de Dios. A la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el pastor Pablo esté enfrente del Instituto Bíblico Nuevo Tiempo, esté acá con ustedes o esté saliendo por la camarita ahí en YouTube. ¿Significa que el pastor Pablo es un maestro verdadero de Dios? No. No. Por eso tenemos que tener mucho cuidado al abrir nuestro oído a la predicación para analizar todo lo que escuchemos con la Biblia. Y si lo que el pastor Pablo dice está en la Biblia, alabado sea el Señor, porque el pastor Pablo lo único que hace es guiarte a la Biblia lo que dice, no está diciendo nada. Pero si lo que el pastor Pablo o cualquier otro dice no está en la Biblia, ¡epa!, abramos el ojo y tengamos cuidado porque podemos ser engañados. Cuando hablamos del profeta y cómo nace el profeta, vemos que el profeta nace por voluntad divina y no por voluntad humana. A ninguno de los profetas de la Biblia lo vemos orando y diciendo, Señor, quiero ser profeta. ¿En la Biblia encuentran, aunque sea un caso de esos? No, ni uno. A todos el Señor se les presentó y le dijo, yo te voy a llamar como profeta. Es más, le dice a Jeremías, yo te elegí antes del vientre de tu madre. Desde antes que estés formado te elegí y te proclamé como profeta a las naciones. Y Jeremías dice, no, yo soy muy chico, vos vas a hablar igual. Y dice, era como un fuego, yo me quería callar, pero no podía. Entonces, no es que el profeta decide ser profeta porque él quiere ser profeta, sino que Dios llama al profeta. ¿Puede haber profetas en la actualidad? Sí, puede haber. ¿Hubo profetas después de Juan? Claro, claro que sí. Claro que sí. ¿Hoy hay algún profeta verdadero en el planeta Tierra? No sé. Yo no conozco ninguno aún que esté vivo hoy. No conozco. Puede haber, y que yo no lo conozca, no significa que yo tengo que conocer a los profetas que son de Dios. Pero hasta ahora no me he encontrado con ninguno. Me he encontrado con varios falsos, pero no me he encontrado con ninguno. Pero conozco de un profeta de Dios que dejó algunos escritos que vivió hace, no sé, hace algún tiempo, murió allá por 1900, por allá. Y vivió durante un buen tiempo y vemos sus mensajes, una profetisa, sí, 1915. Y entonces uno ve algunos mensajes y dice, wow, mira cómo el Señor reveló acá. Ahora bien, hago una pregunta. El profeta que hoy surja, supónganse que sea Juan Pérez, espero que ninguno se llame Juan Pérez. Entonces, imagínense que Juan Pérez es un profeta verdadero, tiene todas las características de profeta verdadero. Lo que dice, ¿es una luz mayor que la Biblia o menor que la Biblia? Supónganse que Juan Pérez está parado acá al lado, ¿no? Y nos alumbra hacia la Biblia, porque el profeta verdadero va a seguir alumbrando hacia lo que Dios ya reveló, ¿o no? ¿Juan Pérez es más que la Biblia? No, jamás. Porque esta es la palabra de Dios, ¿o no? Esta es la Biblia. Y la Biblia es la palabra de Dios. Entonces Juan Pérez tal vez nos ayude a entender algo de la Biblia que no entendíamos. Tal vez nos da un poquitito más de luz acerca de alguna historia que no comprendíamos. ¿Pero va a contradecir la Biblia? No. ¿Va a ser más que la Biblia? No. Por eso, mis hermanos, en nuestra iglesia, todas las doctrinas que tenemos no están basadas en profetas que estén fuera de la Biblia. A esos profetas se les llama profetas extrabíblicos, que están fuera de la Biblia. Sino que todas las doctrinas de la iglesia tienen que estar basadas acá, en la Biblia. Todas las doctrinas. Todas. Porque si no, uno no puede tener plena seguridad. El profeta extrabíblico lo que puede hacer es alumbrar hacia la Biblia y guiarnos hacia la Biblia. Explicarnos algo que tal vez no comprendíamos o que teníamos dudas, darnos algún poquito más de información, pero si el profeta contradice lo que está en la Biblia, no es profeta verdadero. Hoy por hoy, ¿el Señor puede llamar nuevos profetas? Claro que sí. Miren lo que dice Joel. Joel capítulo 2, versículo 28 al 23. Y Hechos capítulo 2, 17 al 21. En
Hechos capítulo 2, 17 al 21, se recalca lo que dice Joel en Joel 2, 28 al 32. Y allí nos dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare del Señor, el nombre del Señor, será salvo. Mis hermanos, el Señor dice que en los postreros días levantará profetas. ¿Estamos en los postreros días ahora? ¿Se están cumpliendo las señales del pronto regreso de Jesús? Sí. Estamos en los postreros días. ¿El Señor puede levantar profetas? Claro que puede. ¿Levantó? Sí levantó. ¿Puede levantar nuevos? Claro que puede. El asunto es que estemos apercibidos de cuáles son las características de los verdaderos profetas, porque también el demonio levantará muchos falsos. Y si no estamos totalmente abiertos los ojos y velando, como dice el Señor Jesús en Mateo 24 y Mateo 25, velad, estad atentos, podemos ser engañados. La idea de estudiar las profecías bíblicas es que no seamos engañados. Porque si hay algo que Satanás quiere es engañarnos. Así arrancó con nuestros primeros padres, Adán y Eva. ¿Qué hizo? Los engañó. Jesús cuando describe a Satanás lo llama el padre de la mentira. Y Satanás es muy astuto cuando miente. Si yo tengo una declaración que es 99% verdad y 1% de mentira, ¿qué es esa declaración? Es una mentira. Es una mentira, ¿o no? Eso fue lo que hizo con Adán y Eva. Y le engañó a Eva. Y a nosotros nos puede predicar Satanás toda una porción de la Biblia donde dice la verdad y un poquitito de mentira. Pero es toda una mentira. Y si nos vamos detrás de esa mentira, nos perderemos para siempre. No alcanzaremos la salvación y la vida eterna. Pero si nosotros a lo único que prestamos atención es a la palabra de verdad y centramos nuestro aprendizaje, nuestra vida cristiana en la Biblia, podemos estar seguros y asegurados de que Cristo nos salvará, de que Cristo nos redimirá, de que Cristo nos llevará al cielo con Él cuando venga por segunda vez. Amén. Pero para eso necesitamos estar atentos a la verdadera palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Y cuando prestemos atención a los profetas que Dios levantó o levantará, prestemos atención para que tengan las características de un profeta verdadero, para que no seamos engañados, sino que podamos seguir creciendo en el camino de la gracia hasta llegar a la estatura en Cristo Jesús, para que cuando venga el Señor Jesús por segunda vez, ya sea que estemos vivos, nos transforme y nos lleve al cielo, o si estamos muertos, ¿qué va a hacer con nosotros? Nos va a resucitar, transformados también, y nos va a llevar al cielo, para pasar la eternidad junto a Él, para gloria y honra de su nombre. Así que me gustaría orar para cerrar esta parte, pidiéndole al Señor que nos ayude a estar atentos, que nos ayude a estar apercibidos, que nos ayude a no dormirnos, porque como dice el dicho, ¿no? Hay un dicho que dice acá, por lo menos acá en Argentina, ¿no? Acá en Córdoba también. Cocodrilo que se duerme es cartera, ¿no? Cocodrilo que se duerme es cartera. Entonces, si vos te dormís, el diablo te va a hacer cartera. Es así de sencillo. Y hay muchos que están durmiendo hoy. Hay muchos que miran la realidad y dicen, bueno, sí, bueno, no le hacen caso a nada. Pero nosotros que somos creyentes no podemos dormir. Tenemos que despertarnos del sueño para que el Cristo nos alumbre, podamos ver la palabra y podamos ser transformados a su imagen y semejanza. Si hay cosas que dejar, ahora es el momento de dejarlas. Si hay cosas que cambiar, ahora es el momento de cambiarlas. No nos pide el Señor que las cambiemos solo, nos dice que su Espíritu nos va a ayudar, ¿o no? Nos promete que su Espíritu es aquel que nos va a ayudar. Si hay algo que avanzar en fe en lo que Cristo nos ha pedido, es hora de avanzar para gloria de su nombre, para darle el derecho a Él y para que Él pueda bendecirnos y traernos libertad. ¿Vamos a orar por esto? Vamos a orar, vamos a ponernos de pie y vamos a tener una palabra de oración. Querido Padre, en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia, Señor. Te damos gracias por todas tus bendiciones. Gracias por tu palabra. Y gracias porque hoy hemos podido analizar las características de un profeta verdadero.
y también las características de un falso profeta. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a estudiar tu palabra. Queremos avanzar en el conocimiento de las profecías bíblicas, pero queremos estar despiertos, queremos estar apercibidos, para que el enemigo no juegue con nosotros, para que el enemigo no nos engañe, sino para que nosotros estemos con el Espíritu Santo dentro nuestro, para que tu Espíritu Santo nos guíe en la verdad y la verdad nos haga libres, libres del engaño, libres de las falsas creencias, libres del enemigo, que podamos ser lo que tú quieres que seamos. Ayúdanos, Señor, para que cada día nos pongamos en tus manos de amor. Si hay cosas que cambiar, que el Espíritu Santo nos ayude a cambiarlas, Señor, en el nombre de Jesús. Si hay cosas que dejar, que en el nombre de Jesús podamos abandonar y dejar esas cosas. Si hay libertad que traer a nuestra vida porque el enemigo nos acecha, que en el nombre de Jesús Él lo reprenda y podamos tener paz en nuestra casa y en nuestra familia. Te pedimos estas bendiciones, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén, Señor.